Estamos grabando. Pues primero Dios, vamos a terminar el capítulo 11 de la adoración. Tan lindo capítulo de adorar en espíritu y en verdad en el día de hoy. Y vamos a orar con Ana María, que viene en camino con Blanca, su hermana, que salió del hospital hoy. Gracias a Dios que está mejor. Guíenos en oración, Ana María. Sí. Señor y Padre, pues te damos muchísimas gracias por este día más de vida. Gracias, Señor, porque en cada momento de nuestra vida vemos tu fidelidad, tu amor, tu provisión, Señor. Nos damos cuenta en cada momento que tú cumples tu palabra, de que siempre estás con nosotras. Gracias, Señor, por este estudio que vamos a tomar. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que nos ayudes, Señor, a también abrir nuestro corazón, Señor, para entender lo que Elenita nos quiere compartir, lo que tú nos quieres hablar hoy a través de Elenita. Te damos gracias por la vida de Elenita, porque ella con tanto amor y tanto gusto nos comparte de tu palabra. Te pedimos porque le des sabiduría y que todo, Señor, todo lo que ella nos imparte se quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón y que lo pongamos siempre por obra, Señor. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Qué bueno que pueden estar con nosotros, tú y tu hermana, para oír ese precioso repaso de cómo podemos adorar en espíritu, en verdad, que eso es lo que Jesús dijo a la mujer samaritana. Estoy en la página 173, nada más brevemente voy a hacer un repaso de lo que ya habíamos visto. Jesús, hablando con la mujer samaritana, dijo, tu forma de adorar no es adecuado, ni la forma de adorar de los judíos. Tú dices que aquí en este monte y ellos dicen en Jerusalén, y no es el lugar que importa. Eso es lo que él está diciendo. Y Jesús le presentó el método divino, que las dos formas de adoración que conocía eran inaceptables. Jesús lo dijo. Así es que debo de poner atención, ¿no? Unos tenían mucha emoción, pero no tenían conocimiento. Así es que se emocionaban sobre lo que no conocían. La base era la ignorancia, sin la información adecuada, ¿no? Pero no en verdad. En espíritu, sí, pero no en verdad. Y necesitamos las dos cosas, ¿no? Por eso Jesús dijo, ahora ustedes adoran lo que no conocen. ¿Cómo puedes adorar a Dios si no tienes una base? Vas a decir herejías, que no conoces la verdad. Ujú. Y los otros que tenían buena enseñanza en Jerusalén, oraban, pero no con esa emoción, no con ese amor, no de corazón. Y Jesús les dijo en la página 174 que eran hipócritas, farsantes, sepulcros blanqueados. Y eso nos tiene que hacer examinar nuestro corazón. ¿Cómo es mi adoración a Dios? ¿Por el conocimiento sin la emoción de amarlo? ¿O con mucha emoción, pero no tengo la menor idea de nada de doctrina? Y por eso el Señor dijo, su corazón está lejos de mí. No quiero que Dios diga eso de mí. ¿Tú? ¿Verdad que no? Uno era ortodoxo, estéril, sin vida, ¿no? Y Jesús reprobó los dos estilos de adoración, porque él terminó diciendo en capítulo 4, versículo 24 de Juan, Dios es espíritu y quienes lo adoren deben hacerlo en espíritu y en verdad, las dos cosas. La verdad es fundacional, pero si no genera un corazón inquieto, emocionado y entusiasta, la adoración es deficiente. La herejía entusiasta es calor sin luz. La ortodoxia estéril es luz sin calor. Y necesitamos las dos cosas. Estábamos viendo la otra semana, viendo el capítulo de adorar en pilares del carácter cristiano, cómo tenemos que estar burbujeando de adoración, ¿no? En espíritu y en verdad. Así es que las dos cosas, entusiasmo y conocimiento necesitamos.
La adoración con entusiasmo no es suficiente. Página 175, un repaso. Ujú. Así es que podemos estar sinceramente equivocados, adorando con entusiasmo, pero no conocimiento, o adorando con conocimiento, pero no entusiasmo. Ujú. Es como cantar a Dios, ay, cuánto te amo, pero estoy cantando cuánto te amo. Como que algo no está conectado. Y eso después vimos que el Padre busca tanto entusiasmo como ortodoxia, busca espíritu en verdad. Vimos algunas definiciones como repaso para las que no estuvieron en las clases anteriores. ¿Qué significa adorar en espíritu? Y está hablando de un espíritu humano que tiene que salir de mi espíritu para adorar a Dios. ¿Mm? Es de adentro hacia afuera, ¿no? No se trata de estar en un lugar correcto, ¿no? El tiempo preciso a cierta hora, tener las palabras adecuadas, la conducta correcta, la ropa apropiada, la música propicia, el estado de ánimo oportuno. La adoración no es una actividad externa para la cual se crea un ambiente. Esta se da en el interior, en el espíritu. Y si no está en mí durante la semana, yendo a la iglesia, tampoco va a estar en mí y no voy a contribuir en el cuerpo de Cristo reunido en la iglesia una verdadera adoración porque no lo he vivido 24/7 los 6 días anteriores. Ujú. Y vimos versículos que hablan de ese conocimiento y emoción, ¿no? Dios, Dios a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, ¿no? La palabra servir, latreo, es la palabra adoración, el Dios a quien yo adoro. Servir a Dios es adorarle. Muchas veces yo pensaba que adorar era nada más cuando estás cantando, estás adorando a Dios, pero hay muchas maneras de adorar a Dios, en guardarme pura, la santificación, en cómo hablo, cómo me visto. Todo puede ser una adoración a Dios. Y en otros versículos vimos de David, rebosa mi corazón, palabra buena, rebosa, ¿no? No es estático. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Sale del interior. Y ese es un autoexamen. ¿Cómo va mi tiempo hablando con Dios? Y también en otro versículo vimos el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado cuando lamentamos por nuestro pecado. Tú, oh Dios, no desprecies el corazón quebrantado y arrepentido, que seamos sinceras en nuestro caminar con Él, que ese orgullo se aplaque y que seamos humildes delante de Él. David sabía que el principal preocupación de Dios no fue lo exterior de nosotros. Es muy fácil fingir, ir a la iglesia y levantar manos y hacer muchas cosas para llamar la atención que sí, yo adoro a Dios y no es lo exterior, porque mucha gente puede ir y hacer muchas cosas en lo exterior, pero lo adentro está vacío. Ujú. Su veracidad estaba en su corazón, quebrantado y contrito. Puede ser una persona que no está con una sonrisa, pero está contrita, está lamentando su pecado y eso agrada a Dios. El corazón es donde se origina la verdadera adoración. Ujú. Nuestro corazón está lleno de alabanza, estamos burbujeando para Cristo. Así cuando ya como estudiamos una vez el libro de Sea agradecida y aprendimos cuando la gente nos pregunta, ¿cómo estás? ¿Y qué contestamos? Mejor, mejor de lo que merezco. Mejor de lo que merezco. Y Toño dio un estudio en la iglesia y dijo de Apocalipsis, una manera de contestar es, estoy lavando mi ropa. No, estoy en el proceso de santificación.
Pues ahora tenemos otra respuesta que podemos dar. ¿Cómo estás? Burbujeando. A ver qué contesta la gente. ¿Qué es eso? ¿No? Y podemos decirles, sin el corazón no hay adoración. No puedo adorar a Dios fríamente. Tengo que estar conectada con mi mente, mi interior, para saber lo que estoy diciendo, haciendo. Si no, soy una hipócrita en todo el sentido de la palabra. No podemos adorar a Dios si nos falta sinceridad. No puedo ir y checar tarjeta. Ya adoré a Dios, ya pasé mi tiempo con Dios, tan tan. No, es algo vivo. Y en la página 177 subrayamos, podemos adorar siendo imperfectos, pero no podemos adorar si no somos sinceros. Todos somos imperfectas, pero espero que seamos sinceras. La adoración a Dios debe nacer desde lo más profundo de nuestro interior. Eso es lo que estamos viendo. Y ya habíamos visto esto y vimos de un hermano hace años, en 1881, que dijo que he sentido fortalecido y sostenido por la presencia del Señor en el espíritu más de lo común. Y él mencionó que eso sucede pocas veces, pero debe de ser un estilo de vida que siento la fortaleza del Señor siempre. La adoración en espíritu, ¿no? Una conciencia abrumadora sobre la cercanía de Dios. ¿Tú vives eso? Estás con Dios lavando los platos y estás con una conciencia abrumadora sobre la cercanía de Dios cuando aún lavas los platos, acompañando a tu hermana en el hospital, una situación difícil, pero puedes sentir esa conciencia abrumadora de la cercanía de Dios, que Él te tiene ahí para ayudarla y sacarla adelante. Debemos, primero, el autor dice, debemos rendirnos ante el Espíritu Santo, ¿no? Para producir adoración verdadera. Estar en contacto con Dios, ¿no? Sí, y vimos en Romanos 8:9, si no tienes el Espíritu de Dios, ¿qué crees? No eres de Dios. Y eso es para asustarnos. Sí, en un momento voy a repasar lo que dice más adelante, pero si no tiene el Espíritu de Dios que impulsa, motiva, limpia y instruye su corazón, no puede adorar a Dios porque ni siquiera lo conoce. Y es un buen autoexamen, ¿no? Tengo el Espíritu de Dios en mí que me está impulsando, motivando, limpiando, instruyendo. Adorar a Cristo como soberano requiere del ánimo constante del Espíritu Santo. Y para eso tengo que estar en la misma frecuencia que Él. Y mira al final de la página 178 como dice, otro autoexamen. Alguien que no ha sido salvo no puede adorar a Dios verdaderamente. Y quien ha sido salvo será motivado por el Espíritu Santo que mora en él a adorar. Dios nos motiva, nos impulsa a querer. Por eso estamos en esta clase. Nadie les está forzando. Es más, yo creo que las desanimo porque les hago mandarme resúmenes si no participan, ¿no? Y algunos no quieren la tarea, ¿no? Pero a quien ha sido salvo será motivado por el Espíritu Santo que mora en él a adorar. Y mira cómo dice, el que tiene problemas en adorar, de pronto no es salvo. ¿No tienes ganas de adorar a Dios? Ese debe de ser un autoexamen, un chequeo médico para ver si el Espíritu de Dios mora en mí. ¿Por qué no quiero adorar? ¿Hay pecado en mi vida? ¿No estoy obedeciendo? Si se aburre en la iglesia, página 179, o su mente no extraña reunirse con otros en la iglesia, de pronto puede ser porque el Espíritu Santo no está en usted animando a su corazón. Si Él está ahí, debe rendir su voluntad ante Él. Si Él está ahí, debemos querer obedecer. A lo mejor nos cuesta, pero Él nos da el querer como el hacer. Él lo promete. Nuestros pensamientos deben de estar centrados en Dios. Sí, Lupita Escamilla.
porque tenemos todo. Gracias, Elenita. Pensaba que la adoración no son como flashazos, son momentos en que está la música, por ejemplo, y estamos adorando, ¿no? Sino realmente ya es una manera de vivir, una manera en nuestro comportamiento diario, y desde que amanece hasta que anochece va siendo una actitud constante hacia el Señor, una toma de decisiones constante, negarse a sí mismo constante. O sea, digo, no son flashazos así de hoy lo adoro y levanto mis manos, ¿no? De vida. Mm. Es lo que nos está indicando el autor también, ¿no? Por eso nuestros pensamientos deben de estar centrados en Dios, ¿no? Y eso es lo que es meditar, enfocar toda la mente en un tema, concentrar la razón, la imaginación, la emoción en una sola realidad, que quiero vivir para agradar a Dios 24/7. No lo logramos, pero cuando caemos, nos damos cuenta y decimos, ay Dios, perdóname, otra vez, ¿no? Y otra vez te levantas, ¿no? Y meditar en Dios puede ser un tema muy complicado, dice MacArthur. Tenemos dificultad para concentrarnos en un solo tema. ¿Por qué? Porque el celular nos distrae, porque Facebook nos llama, porque el gato peleó por cualquier motivo y ya no estoy meditando, ¿no? La meditación es una disciplina para la cual tenemos que entrenarnos, ¿no? Decir no a ver el celular. La gente que nos escribió puede esperar. ¿Por qué siempre le doy segundo lugar a Dios? Él debe de tomar primer lugar. El centro de la meditación, al final de la 179, el centro de la meditación es el descubrimiento de una comprensión más amplia sobre la verdad de Dios, porque medito, vuelvo a leer. Descubrir esto surge de pasar tiempo con Dios en oración. No es flechazos, rápido, ya. Es tiempo con Dios en oración, en su palabra, ¿no? Su espíritu nos enseña la verdad de la palabra mientras estudiamos y meditamos en él por medio de la oración. Por eso, ¿comiste ayer? ¿Volviste a comer hoy? Pues es la misma idea. ¿Leíste la Biblia ayer? ¿Leíste y participaste en las cosas del Señor ayer, hoy y todos los días? ¿No? Ya en la página 180, y estamos llegando a donde vamos a leer, debemos tener un corazón sin divisiones. Sin un corazón unido, la adoración es imposible. Voy a sentarme, es mi tiempo para estar con Dios. Quiero convivir con Él, ¿no? Y el enemigo siempre permite que 1 millón de cosas aparecen en nuestra mente para distraernos. ¿No es cierto? A mí me pasa y tengo que disciplinarme. No, no estoy con el Señor y quiero seguir estando con Él. Como David oró, instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Y mira cómo él oró, el rey David, dame integridad de corazón para temer tu nombre. Me encanta eso. ¿Tememos el nombre de Dios? Temer su nombre es lo mismo que adorar. Y la verdad, chicas, yo me pongo triste cuando no lo logro, que en el día algo se me pasa y ya estoy pensando mal de alguien. Y otra vez vuelvo a poner mi mira en él para adorarle. Entonces, en otras palabras, la música de alabanza surge de un corazón firme, decidido, determinado, centrado únicamente en Dios. Pero también es importante, como dice, finalmente debemos arrepentirnos. Una vez, ¿cuántas veces al día pecamos? Cada vez, cada vez debemos de arrepentirnos, ¿no? No tengo que estar en la iglesia para arrepentirme, nada más tengo que con el Espíritu Santo darme cuenta, fallé, pedir perdón, levantarme y otra vez seguirle. Y en la página 181, donde vamos a empezar a leer, David termina con una oración
en el Salmo 139 que haríamos bien en hacer nuestra. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Y eso era la oración del rey David. Él mismo, David, sabía que no podía entender completamente su propio corazón, ni yo, ni tú. Y él pedía a Dios, examíname, guíame por donde debo de estar. Y termina aquí en el último párrafo, el autor diciendo, tal vez la razón por la que tenemos dificultades para abandonarnos en adoración a Dios, la razón por la cual no experimentamos su cercanía, es que tenemos áreas en nuestras vidas que no son puras ante los ojos de Dios. Con impureza no podemos adorar a Dios. Si estoy maldiciendo a alguien en mi corazón, ¿cómo voy a adorar a Dios? Como Dios dice en 1 de Juan, ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien no he visto, pero odio al hermano que sí veo? Por eso tenemos que pedirle, ¿no? Que limpie cada esquina de nuestras vidas para que se produzca el fluir de la adoración. Y eso es todos los días, 24/7, cuando haya necesidad. Y quedamos aquí en el obstáculo principal. ¿Por qué no puedo adorar? Y les compartí que muchas veces como misionera la gente me pregunta, ah, en mis 44 años sirviendo al Señor en su hermoso patria que amo, ¿qué ha sido lo más difícil para mí? Y siempre pienso, deben de querer oír una anécdota de alguien difícil, de un problema que tuve o algo. Y no contesto no hablo de nadie, solo les digo, yo misma, yo soy el obstáculo más grande en mi propia vida, porque lo que quiero hacer no hago, y lo que hago no quiero hacer, como Pablo en Romanos 7, yo misma. Así es que con ese vamos a empezar a leer y voy a pedir a Leo, ¿podrías empezar a leer el primer párrafo de la página 181 de El obstáculo principal? Claro que sí. El obstáculo principal. Solo hay un obstáculo para adorar en espíritu, nosotros mismos. Viene en toda clase de empaques, pero el resultado es el mismo. Cuando nos paramos frente a Dios, no podemos adorarlo adecuadamente. Podemos culpar a la falta de tiempo o a tener demasiadas distracciones. Sin embargo, sacamos tiempo para hacer los proyectos y actividades que queremos. El problema real de quien usa esas excusas es que es demasiado egoísta, perezoso e indulgente consigo mismo como para establecer sus prioridades de la forma adecuada. Muchas Eso gracias. me pasa a mí. Vamos a hallar en la página 181, nosotros mismos. Hay un obstáculo, nosotros mismos. Y también en la página 182 subrayé, sacamos tiempo para hacer los proyectos y actividades que queremos. Entonces, ¿por qué no aparto tiempo para Dios? Ustedes sí lo apartan. Aquí estamos en la clase. Fueron flexibles cambiándolo al martes para que otros pudieran ir a la iglesia el miércoles, ¿no? Pero muchas veces digo, no, no puedo, pero para otras cosas que quiero ir a ver una película en el cine, eso sí hago tiempo, pero no hago tiempo para las cosas del Señor. ¿Y por qué? Dice el autor, porque somos demasiados egoístas, subráyalo, perezosos y indulgentes consigo misma como para establecer sus prioridades de la forma adecuada. Siempre les digo, si tienen que hacer una cita con el doctor, tenlo por seguro que va a ser el martes a las 7. Y puedes regatear la hora. Puedes decirle el martes a las 7 no puedo. ¿Qué otro momento puedo ir? No tienes que aceptarlo, pero el enemigo tratará de hacerlo para que no te conectas. Vamos a seguir leyendo con Ofe. Lupita Escamilla. Antes Perdón, nada que más quería que el significado de indulgente dice que se justifica a sí mismo.
Ajá, gracias. Se justifica así mismo. Yo tengo mis razones. Yo me autojustifico. Ujú. Sí, siempre. Rara es la persona que acepta, sí, no tengo mis prioridades bien. Siempre dar una disculpa, me autojustifico. Así como en el avión una vez vine con, de todas las personas en el avión, creo que Dios me sentó junto a la única otra persona judía en todo el avión. Y le estaba compartiendo del Mesías y qué importante era leer nuestra Biblia. Y ella me dijo, no tengo tiempo para leer la Biblia. Y los próximos 3 horas vio una película. ¿Ves? Nos aumentamos. Sí tienes tiempo, pero tiene que ser prioridad en tu vida. Ujú. Adelante, Ope. Sí, Stephen Charnock escribió, si pretende rendirle homenaje a Dios con la intención de sacarle provecho a la situación, es preferible que se burle de él. Cuando creemos que debemos obtener nuestra satisfacción, en lugar de glorificar a Dios, ponemos a Dios por debajo de nuestros pies. Imagine si él tuviera que someter su honor ante nuestro beneficio. Nos haríamos más gloriosos que Dios. ¿Qué entiendes de lo que leíste, Ofe? Ponlo en tus palabras. Buscar siempre la satisfacción del Señor. O sea, yo debo satisfacer a mi Dios porque lo amo Exactamente. Y y muchas no satisfacerme a mí misma. hago eso, voy a tener frío. Si hago aquello, me va a costar. Y no, ¿para qué voy a ir con mi vecina si ella es fea conmigo? ¿No? Busco satisfacción y no glorificar a Dios. Aún conectarnos en la clase es un compromiso, pero aquí estamos. No estamos, a lo mejor podrías ver una película y dices, no, yo tengo mi clase, voy a mi clase. Sí, Elika. Eso sería equivalente como porque cuando leía yo, quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, ¿no? Ujú. Y yo creo que ese tipo le huimos a esas cosas que son las que nos perfeccionan y hace que nosotros veamos nuestro pecado, porque hacemos muchas cosas, como dice, todo el mundo la hace, pensamos que está bien, pero el estándar es Cristo, no otras personas. Entonces dice, y también Cristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Entonces, el morir a nosotras mismas para, como nos han dicho Luis, hacer que Dios se vea bien y a veces no lo hacemos, preferimos evitar ese sufrimiento, y pensamos que obedecemos a Dios evitando el sufrimiento, ¿no? Cuando Él nos guarda y todo es para su gloria y para mostrarnos nuestra concupiscencia que aún no vemos, ¿no? Ese Imagínate, tipo, o sea, mencionó Pablo, ¿no? ¿Qué pensaríamos de Pablo si él no puso su bienestar ante predicar? Él dijo, voy a predicar, me voy a desgastar predicando, ¿no? Y lo hacía y estuvo encarcelado y estuvo maltratado y pasó hambre y tanto. Y él dijo, yo quiero compartir, yo quiero obedecer a Dios, quiero vivir para Él, no busco mi seguridad, mi placer, tú no, vienes. él no vivía el yo, él vivía para Cristo. ¿Cómo vamos con eso, chicas? ¿No? Y a veces estamos en situaciones difíciles. ¿Qué vamos a elegir? ¿Sufrir y vivir para Cristo o no sufrir y no vivir para Cristo? Todo aquel que desea vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, dice, y puede ser de la misma casa. Ujú. Vamos a seguir adelante con Tere Delgado. Buenas noches, hermanitas. Y perdón, quería que subrayaron, debemos obtener nuestra satisfacción. Cuando creemos que debemos obtener nuestra satisfacción en lugar de glorificar a Dios, ponemos a Dios por debajo de nuestros pies.
Eso quiero que subrayemos en este párrafo. Ujú. Gracias, Karen. Este es el obstáculo para adorar en espíritu. Poner por encima de Dios lo que somos, nuestras necesidades, ventajas y bendiciones. Podemos subrayar eso y ¿quieres agregar algo, Tere, de eso? ¿Qué obstáculo hay en adorar a Dios? No debe haber ninguno. Pero aquí dice, este es el obstáculo. Poner por encima Que nos pongamos por encima de Él de- todas nuestras necesidades, Ujú. todas nuestras bendiciones. Mi confort, mi gusto, Ujú. en vez de obedecer y agradar a Dios. Ujú. Ujú. Qué bueno que Pablo nos dio el buen ejemplo y no dijo, no, ¿cómo voy a hacer eso? Porque puede pasar algo. Pues sí, te puedes quedar en tu casa y puede caer un avión encima, ¿no? Lee otro porque era poquito. Nadie puede adorar a Dios en espíritu hasta que muera a la carne. Jesús denominó esto como negarse a sí mismo. Debemos desprendernos de nosotros mismos, morir a nosotros y dedicarnos a adorar a Dios. Entonces sabremos lo que es adorar en espíritu. Si no lo hacemos, no estamos adorando como Dios quiere, ¿no? Ujú. Hay que morir a la carne. Subráyalo, muere a la carne. ¿Qué significa eso? ¿Lo has hecho? ¿Qué significa? Dame un ejemplo. Morir a la carne. Es dejar tus intereses, tus gustos, tu vida, de la cual tenías pues muchos gozos y muchas cosas agradables. Para seguir a nuestro Señor debes morir. Lo real, algo que he vivido para morir a la carne. Yo puedo dar varias, pero quiero, Ujú. mira, y no es jactar de nadie, ¿no? Nada más dices, ok, Lupita Escamilla y después Leo. Gracias. Hace años en la otra iglesia nos dijeron, hablaban del versículo de que las mujeres las mujeres viudas nos podríamos casar nuevamente, pero yo decidí seguir al Señor y ahí moría mi carne para volverme a casar. Ok, así pasa. Lo que Dios te mostró. Leo, ¿querías decir algo? Sí, cuando en la pandemia yo presenté examen para la universidad. Tendría yo 45 años en aquel entonces. Pero a la vez también estaba yo tomando un curso en línea de Grace. Pues, sabes, no pasé el examen de la universidad, pero amé tanto ese curso, amo tanto los cursos que nos dan, que le dije a Nico, yo quiero ese curso, yo quiero inscribirme ahí, yo quiero aprender más de Dios. Y ya mi enfoque ya no fue hacer una carrera en lo secular, sino aprender más de Dios en todo. No tantas diversiones, quieres estudiar. ¿Alguien más tiene un ejemplo de morir a la carne? Sí, Clarita. A mí me pasó, Elenita, cuando empecé a vivir para Dios, a mí me encantaban los bailes. Yo era de cada 8 días estar en los bailes. Y cuando empecé a conocer al Señor, eso dejó de gustarme y dijo, yo esto ya no lo quiero, porque para mí lo más importante era empezar a leer la Biblia y aprender más del Señor y dejar todo lo del mundo atrás y empezar a tener una vida pues con Cristo, pero dejando todo lo que me gustaba. Pero Ya. Dios me convenció. Ajá. Sí, Ujú. muy bien, muy bien. Ofelia. Sí, Elenita. Yo aquí atrás, donde vivimos, tenemos unas vecinas que
nos tiraban muchas cosas, porque nos comentaban otros vecinos que andaban metidas en brujería. Pero yo decía, bueno, yo no me voy a enojar con ellas porque finalmente yo no les estoy haciendo ningún mal. Y pues la Biblia dice que eso para nosotros es nada. Entonces, ayer vi a una de ellas y la vi tan mal que le dije, vecina, ¿qué te pasa? Y ya me platicó. Y no tiene servicio de salud, pues. Y le dije, oye, ¿por qué no vas al centro de salud? Mira, ven, yo te saco todos tus papeles para que vayas y saques tu cita. Y sí, ya en la tarde vino, le saqué todos los documentos que piden en el centro de salud y pues se fue muy agradecida, ¿no? Entonces, pues es algo que estamos mandados a hacer, ayudar a las personas, pues sin mirar ¿sí? De alguna forma eso es morir la a ti, maldad. que Ajá. ocupar tu tiempo en otras cosas, claro. Ujú. Cuando yo me vine como misionera, tuve que morir a mi familia. Una de las cosas más difíciles es que nunca veo a mi familia por lo mismo, pero era lo que Dios quería para mí y me ha dado otra familia. Elika, Yo quiero, a mí me impactó, no es mi testimonio, ¿no? Es algo que yo digo, ay, Señor, algún día yo quisiera ser así. Me impactó un testimonio que nos compartió el pastor Roger, que un vecino que lo golpeó y todavía el pastor Roger se humilló y fue a pedirle perdón. Le digo, pero es que se me hace incongruente, ¿cómo vas y le pides perdón a una persona que te golpeó? O sea, tú vas, o sea, todavía de que lo agredió, él se humilló, digo, o sea, qué manera de morir a su carne, ¿no? O sea, de mi soberbia y mi orgullo, de cómo le voy a pedir perdón si él fue el que me agredió, o sea, porque, pero él con tal de, de buscar esa paz o esa armonía, fue y le pidió, eso me impactó, o sea, dije, Dios mío, o sea, eso es morir para mí, es un ejemplo claro de morir a la carne, ¿no? sí lo es. Y Dios nos los pide en la familia más que nada, porque en la familia hay problemas. Con tu esposo hay problemas y es fácil tirar la toalla, pero seguir ahí, luchar para agradar a Dios, es morir a la carne. Sí, Michelle. Me pasa algo similar de lo que cuenta la hermana. Una ocasión invité a mi casa a comer a algunos hermanos en Cristo, pero había una persona nueva en Cristo y y se ofendió porque pues no vino, ¿verdad? Entonces, bueno, como era nueva en Cristo, decidimos mi familia y yo irla pues a pedirle perdón para que ella también no hubiera pues un mal testimonio de nosotros o no se sintiera. Entonces ya cuando fuimos a pedir perdón, sí fue algo muy difícil porque pues sí, pues también nos trató muy mal, nos agredió, pero nos puso pintos, pero gracias a Dios después ella se apartó unas semanas de la iglesia, pero después siguió yendo a la iglesia. Entonces, después nosotros como familia pues pensábamos y platicábamos entre nosotros porque uno estaban otros hermanos en Cristo cuando nos agredió, bueno, cuando nos dijo algunas cosas feas, pero si nosotros hubiéramos respondido, tal vez esta persona hubiera tomado un mal testimonio de nosotros como cristianos en general y hubiéramos sido un mal testimonio con nuestros hermanos en Cristo que estaban presentes y debíamos recordar que debemos de pasar por alto las ofensas, como Cristo también pasó nuestras ofensas. Si estamos conectados en la misma frecuencia con el Señor, podemos hacer eso. Sí, Vic, y vamos a seguir Sí, leyendo. Elenita, pues es algo similar. También con un vecino tuvimos muchos problemas por causa de los perros, pero igual en vez de responder con, pues como él nos agredió y nos insultó, yo fui y le pedí perdón, le dije, perdónenos, pues sí, pues los perros, ¿no? Pero bueno, no hay problema, nada más usted también tenga cuidado con sus perros y ya terminó por decirnos también, bueno, sí, perdónenme. Entonces sí es bien importante, ¿no? Mostrar el amor de Cristo hacia las personas inconversas, sobre todo. Y
que nuestra carne quiere pelear, Sí. pero aquí nos dice que hay que morir a la carne y negarse a sí mismo, ¿no? Desprendernos, subráyalo, de nosotros mismos, morir a nosotros y dedicarnos a adorar a Dios. Entonces sabremos lo que es adorar en espíritu. En medio de tu situación difícil, saber como predicó Luis tan lindo el domingo, Dios es soberano. Él está permitiendo que tú vivas esa experiencia negativa en tu vida. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te está dando? ¿Te quejas? ¿Repeles? Esa es una blasfemia a Dios. Es no aceptar el plan perfecto que Él tiene para ti, ¿no? Um, en medio de enfermedad, es muy fácil culpar a Dios. ¿Por qué me hiciste enfermar? En vez de decir, Dios, gracias por que tú me cuides aún en eso y tú tienes un plan. A lo mejor te lleva al doctor para hablar al doctor de Jesús. No sabemos, ¿no? Pero eso es para poder adorarle en espíritu y en verdad. Ahora vamos a seguir leyendo y estamos creo que con Gris. Estamos en la página 182. Estoy. 182 dice, en Stephen Chan, ahí. No, 180, perdón, 3. Adorar en Ah, espíritu. ok, adorar en espíritu. Jesús dijo que también debemos adorar en verdad, y así se ve la estrecha relación entre la adoración y la verdad. La adoración no es un ejercicio emocional en el que se usan las palabras de Dios para provocar ciertos sentimientos. La adoración es una respuesta que se construye sobre la verdad. Gracias. Vamos a subrayar ahí, adorar en verdad, ¿no? Porque es el tema, es lo que estamos viendo, ¿no? La adoración no es un ejercicio emocional en que se usan palabras de Dios para provocar ciertos sentimientos, no es emocional, no es un ejercicio emocional. Estoy lidiando aquí con las felinas que quieren hacer cada cosa aquí, perdón. Vamos a continuar leyendo con Rosita. Sí, Elenita, gracias. El Salmo 145:18 dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Es claro que la verdad es un prerequisito para la adoración aceptable. La verdad de la palabra. ¿Cómo voy a conocer la verdad si no es por lo que Dios ha escrito? Adelante, Amiud. Sí. Dice, el Salmo 145:18 dice, el Señor está cerca de quienes le invocan. Amiud, ya te voy a callar para que me oigas. Ya leímos estamos en el siguiente, en el Salmo 86:11. Ya quita tu micrófono otra vez. Perdón, pero y vamos a subrayar eso, lo que está en negrillo de quienes lo invocan en verdad, no en emoción, en verdad. En el Salmo 86:11, cuando David oró por un corazón unido al de Dios, también pidió un mejor entendimiento de la verdad. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Otra vez, temer tu nombre. ¿Recuerden lo que significa temer tu nombre? Adorar. Pongan ahí en paréntesis, adorar. Temer tu nombre es adorar. Y vamos a subrayar también que David pidió un mejor entendimiento de la verdad. Y subrayen, instrúyeme. Porque más que conozco la verdad, mejor puedo adorar. Porque es adorar en espíritu y en verdad.
Si soy ignorante de la palabra, mi adoración va a tener lagunas. No voy a poder A hacerlo. cerrar. Voy a errar porque voy a sacar de la manga lo que yo pienso, no lo que Dios dice. Ujú. Adelante, Laura. Pilato le formuló una pregunta muy importante a Jesús. ¿Y qué es la verdad? En Juan 18:38, y él contestó, cuando dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Si vamos a adorar en verdad y la palabra de Dios es verdad, debemos de adorar entendiendo la palabra de Dios. Aquí tenemos álgebra. ¿Sabían eso? Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Es álgebra, ¿no? Así es que subráyalo. Tu palabra es verdad. Y aquí viene la álgebra. Si vamos a adorar en verdad, A, y la palabra de Dios es la verdad, B, entonces C. Debemos adorarle entendiendo la palabra de Dios. A mí siempre me gustaban las matemáticas. Por eso me acordé de eso. Adelante, Wanda. Sí, Lunita, dice, predicar la palabra. Esto explica la importancia de la predicación expositiva y la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Algunos predicadores parecen especializarse en sermones que son ligeramente bíblicos. Ellos mueven a la congregación, la hacen reír y llorar con historias y anécdotas bonitas. Pueden ser sermones interesantes, divertidos, entretenidos, emocionantes e impresionantes, pero no ayudan a que las personas adoren a Dios. El propósito del ministerio no es crear una experiencia emocional. El llamado para cada predicador es enseñar acerca de Dios, porque a partir de esa base de conocimiento surge la adoración. Ujú. Y ahí desde la otra página vamos a subrayar la primera. Esto explica la importancia de la predicación expositiva y la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. ¿Ustedes quisieran que yo fuera su enfermera si hubiera estado estudiando? Un día abro mi libro de medicina en una página al azar y otro día abro mi página, ¿no? Mi libro a otro al azar, ¿no? No sabría hacer nada, ¿no? Tienes que estudiar sistemáticamente para entender un concepto, ¿no? Lo mismo es con la palabra, por eso estudiamos con nuestros líderes en una forma sistemática para entender el concepto. Sí, Elika. ¿Qué es sistemático, Lenita? En orden. Por eso se llama teología sistemática, en orden. Vas por diferentes, en orden, para entender el concepto real de lo que significa. Ujú. Con un sistema, no al azar, no así con temitas, no sermones. Entendí completo, como cuando explican, que nos dan el contexto de por qué estamos. Pero por es es sistemática, es tenerlo en orden. Ujú. Saquen de la manga a un texto y después otro texto y no entendemos nada. Quieren ayudarnos a entenderlo en total. Sí, Michelle. Estaba escuchando a la Maita. Puede ser de una forma secuencial, versículo por versículo, o de una forma temática, con un tema en concreto. Sí. Bueno, Pero generalmente lo que nos es sistemática es en orden y por eso es versículo por versículo, ¿no? Y por eso en la siguiente página 184, cuando en muchas iglesias hablan para hacerte llorar, divertirte, entretenerte, subrayan, pero no ayudan a que las personas adoren a Dios. El propósito del ministerio no es crear una experiencia emocional, ¿no? Es enseñar acerca de Dios, porque a partir de esa base de conocimiento surge la adoración. Lo otro es, lo que surge es emoción. Y eso sucede en muchas iglesias.
Vamos siguiendo adelante ahora con Martita, que ya es experta en poner y quitar micrófono. Yeah. Cambió como que el sistema de mi teléfono, pero la manita nunca la puedo poner. Okay. Abajo, no sé si lo ves ahí de las cuando dice las reacciones. Pero Ok, bueno, lo voy a checar. Cualquier persona joven que se dedique al ministerio y no esté comprometida con la predicación expositiva se está burlando de su propio ministerio, porque las personas deben responder a la verdad de la palabra de Dios en cada dimensión de sus vidas. El único manifiesto efectivo es aquel que expone la palabra de Dios. Quiero, sí. Pero efectivo. Quiero compartirles algo. Yo tengo una vecina que es muy joven, poco agresiva. Y en la entrada de la calle, de la privada, porque es una calle cerrada, hay una pluma. Y se pegó tanto que no me permitía salir. Y la hice con señas que se moviera y me dijo, estúpida. Entonces, le dije, es que no me estás dejando pasar. Y se enojó muchísimo y le dije, la tonta eres tú. Y en ese momento me sentí tan mal, y era muy temprano, eran como las 10 de la mañana, me sentí tan mal, todo el día estuve mal. Fui a Plaza Satélite, regresé, hice unas compras, y cuando pasé por el puesto de las flores, compré un ramo de rosas. No sé ni cómo se llama la chica. Ajá. Y llegué y su papá estaba podando el árbol y le dije, sucedió un incidente con su hija y le quiero pedir perdón a toda la familia, porque yo no los conozco, a ustedes bien, no me conocen a mí, pero no es una reacción propia que yo tenía que haber hecho con su hija. Y me dijo, yo entiendo, dice, usted reaccionó, le dije, sí, pero no es la reacción de una persona que ama a Dios. Entonces le pido una disculpa y le dejo estas flores para su hija y para la familia pidiendo una disculpa. Entonces, eso me hizo reflexionar que piense uno antes de actuar y de reaccionar. Y me pasó lo mismo, como ponía en ejemplo, hace 8 días que en el tránsito, yo quería desaparecer a las combis, porque siempre agreden y van y encima de uno. Y un día me puse a pensar y dije, a ver, ¿por qué estoy tan enojada con ellos? ¿Por qué siempre están encima de mí? ¿Por qué no me he puesto a pensar si es una gente que tiene mucha prisa de ir al baño, si no ha ido en todo el día, si no ha tomado alimento, si tiene un problema en su casa, si no tiene una casa, un cuartito digno, un baño para llegar a descansar? Mejor cada que se me atraviesen, oraré y le pediré al Señor, bendícele y bendícele. Y se me quitó el coraje con las combis. Ajá, así es, pensando bíblicamente. Sí, muy bien. Entonces, aquí queremos subrayar ahí, las personas deben responder a la verdad de la palabra de Dios en cada dimensión de sus vidas, con combis, con vecinas necias, con esposos que no son príncipes, ¿no? El único ministro efectivo es aquel que expone la palabra de Dios. Por eso llama tanta la atención en nuestra iglesia, porque se predica la palabra. Ujú. Sí, muy bien. Continuamos con Yavney. Sí, vamos, desafortunadamente muchas iglesias evangélicas gastan tanto tiempo en promoción y preámbulos que no se puede encontrar a Dios en medio del programa. Nuestra adoración debe de ser esencial, estar basada en la palabra de Dios. Esto posiciona a la predicación de la palabra como un efecto sumamente importante para la adoración. Algunos podrían preguntar, ¿por qué se le hace tanto énfasis a la predicación en el servicio de la adoración? ¿Por qué mejor no presentar un mensaje breve o incluso no decir nada para mejor cantar, orar, alabar?
y dar testimonio, hacer una pregunta así evidencia ignorancia acerca de la razón y la naturaleza de la tarea del pastor maestro. Y muchos son espectadores, ellos nada más están viendo, pero nunca quieren servir, no participan, pero saben criticar y por eso hacen esas observaciones. Nuestra adoración, subráyalo, la cuarta línea, nuestra adoración debe ser esencial y estar basado en la palabra de Dios. Sí cantamos, ¿no? Sí, a lo mejor hay algún testimonio o algo, pero lo importante, el plato fuerte, como luego dicen en nuestra iglesia, es la palabra, ¿no? Porque la palabra nos enseña la verdad. Gente ha criticado cuando doy los estudios y dicen, ¿y por qué no enseñas versículo por versículo un libro de la Biblia? Y les digo, en la iglesia nos sirven muy bien así, pero creo que hay libros que han sido escritos que pueden bendecirnos viendo la palabra de Dios también. Son personas que quieren atacar, pero no participar. Y lo mismo sucede en la iglesia. Hacer una pregunta es hacer una pregunta así evidencia ignorancia acerca de la razón y la naturaleza de la tarea del pastor maestro o de lo que estoy compartiendo. Acepto sugerencias que quieren estudiar, este libro, otra cosa, lo que sea, pero de ustedes nunca he oído críticas. Veo que pelean porque quieren participar y quieren compartir y cuando quería terminar la clase por dar preferencia al estudio del martes, repelaron y eso me dio tanto gusto porque dije nadie se va a repelar, pero sí, yo veo que es importante como mujeres preguntar, compartir, interactuar, aunque sea por Zoom. Ujú. Pero mucha gente dice, no, critican, ¿por qué no hay más canto? ¿Por qué no hay más eso? Y menosprecian, la palabra toma segundo lugar. Ujú. Vamos a seguir leyendo con Sandra. El reto en el púlpito es hacerles ver a las personas que la adoración es un estilo de vida. En la predicación Puente entre dos mundos, John Stott lo dice bien. La palabra y la adoración se pertenecen de una forma indisoluble. Toda la adoración es una respuesta inteligente y amorosa a la revelación de Dios porque es la adoración de su nombre. Por lo tanto, la adoración aceptable no se puede dar sin la predicación, ya que ahí se da a conocer el nombre del Señor y la adoración es alabar el nombre del Señor conocido. La lectura y predicación de la palabra está lejos de ser una invasión extraterrestre dentro de la adoración. Más bien, resultan indispensables, no se pueden divorciar. De hecho, su divorcio antinatural explica el bajo nivel de gran parte de la adoración contemporánea. Nuestra adoración es pobre porque nuestro conocimiento de Dios es pobre. Y nuestro conocimiento de Dios es pobre porque nuestra predicación es pobre. Pero cuando la palabra de Dios se expone en toda su plenitud y la congregación empieza a vislumbrar la gloria del Dios viviente, cae de rodillas en asombro solemne y gozosa admiración ante su trono. Es la predicación la que cumple con este propósito. La proclamación de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Esta es la razón por la que la predicación es única e irreemplazable. Ya te tocó mucho, ¿no? Pero qué bueno que fuiste tú la maestra, ¿no? Ahí vamos a repasarlo y subrayar. En la página 184, la adoración es un estilo de vida. Ahí está bien claro. Si no lo captamos antes, es 24/7, un estilo de vida. Con la vecina que te tiene encajonado,
es adorar, ¿no? Y si no, pedir perdón, ¿no? Todos lo hemos tenido que hacer porque hemos fracasado, pero podemos levantarnos y pedir perdón y quizá eso va a ayudar que las personas quieren saber de Jesús. Nunca sabemos. Ujú. En la página 185, tercer renglón, es la adoración de su nombre. Tenemos un objeto de la adoración. La adoración aceptable no se puede dar sin la predicación, ¿no? Porque ahí es donde se conoce del nombre del Señor. Muy importante eso. Y voy a terminar el párrafo de subrayar y después, Michelle, puedes compartir. Ujú. La adoración es alabar el nombre del Señor conocido. No es al azar, sino voy a errar en lo que es mi adoración. Y más adelante, nuestra adoración es pobre porque nuestro conocimiento de Dios es pobre y nuestro conocimiento de Dios es pobre. Otra vez álgebra porque la predicación es pobre. Los que oyeron el sermón el domingo seguramente quedaron alentados a creer en la soberanía de Dios, que Él está encargado de todas las situaciones de nuestras vidas y no debemos de quejarnos. Dios planeó lo que estamos cada uno viviendo en nuestro mundo. Entonces, si ese es su plan para mí, debo de ver, Dios, ¿cómo quieres que yo te glorifique en medio de que me tienen encajonado o que me chocaron o que lo que me hayan hecho? Y al final, subrayan, es la predicación la que cumple con este propósito, la proclamación de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Y podemos adorar porque hay conocimiento. Sí, Michelle. Gracias por esperar. Lo que comentaba Martita, sí, a veces los vecinos son un poco complicados, pero a mí me pasó que mi vecina, yo creo que sabían que, bueno, mis vecinos todos saben que somos cristianos, entonces no sé si les da curiosidad y les da más ánimo para agredirnos. Entonces tenía una vecina que constantemente pues estaba agrediéndonos, ¿no? Pero por más que buscaba agredirnos, igual pasábamos por alto la ofensa. Entonces, ahora, ella está enferma y veníamos llegando el domingo de la iglesia y nos paró y nos dijo que quería saber de la palabra de Dios después de muchas ofensas, ¿no? Que, y que quería que le habláramos de Dios. Entonces mi esposo le regaló una Biblia y después pensé que se iba a molestar porque ella me comentó que practicaba pues hechicería y cosas así, ¿no? Que estaba metido en eso. Y entonces, pues lo que Dios me enseñó en ese momento le dije a ella, pues es que eso que tú haces le desagrada mucho a Dios y tienes un problema muy grande con Dios. Tienes que buscarlo porque no vas a salir adelante si tú no encuentras a Cristo en tu corazón. Pero después dije, híjoles, me va a agredir. Y no, ahora veo que les interesa a ella y a su esposo, que nos ven y quieren que les hablemos de la palabra. Entonces yo creo que también cuando uno ve el hombre, como si el hombre natural ve que, que uno se mantiene firme, como dice la palabra, ninguna tentación ha venido que no sea humana, ellos también empiezan a ver una diferencia en uno y puede ser ganados también para su reino, ¿no? Por medio de Cristo. Sí. Paciencia y no dar al tú por tú. Sandra, Sí. ¿querías agregar algo? Sí, anteriormente el autor estaba comentando que precisamente de la enseñanza sistemática, ¿no? Cuando estudiamos, digo, ahora lo sé, no lo sabía a medias, ¿no? Tampoco quiere decir que todos los que pasan por un seminario ya son, no, tenemos que estudiar diario, diario, ¿no? Y bueno, recordando lo que le pasa a Martita y lo que acaba de comentar Michelle, a mí también me pasa muy seguido, ¿no? Porque estoy en un mundo de personas, todos nos estamos rodeados de personas, ¿no?
Y es cierto lo que dice Michelle, primero para el testimonio de los incrédulos, ¿no? Para ganarlos para el Señor. Y segundo, cuando nos pasan esas cosas, lo primero que tenemos que recordar es que tenemos un Dios omnisciente. ¿Quién vio con lo que le dije al vecino? Lo que le contesté al de la combi que se me atravesó, al de la moto ¿no? Todas esas cosas. ¿Quién fue el primero? Digo, ahora me pasa, hermanas, de verdad, porque digo, él ya se fue y no, ni me escuchó seguramente, pero alguien sí leyó mi pensamiento. Y ese es Dios. Y Él conoce las intenciones, incluso si no la dije la palabra, Él conoce las intenciones de mi corazón, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que recordar constantemente lo que dice Colosenses 3:17, todo lo que hagáis de palabra y obra, hacerlo en el nombre de Dios. Todo, Muy ¿no? Todo. Vamos a terminar este capítulo, así es que ahora sí vamos a regresar con Gaby, ¿segura? Luego la exposición. Ok. Luego, la exposición de la palabra es fundamental para ofrecer una adoración con sentido en la asamblea de los santos. La perspectiva que se obtiene a partir de la palabra de Dios en el servicio de adoración hará que la calidad de la adoración individual sea más profunda durante la semana y estimulará el deseo de los santos por estudiar la escritura diariamente. Exactamente, ¿no? Vamos a subrayar la exposición de la palabra con sentido, ¿no? Hace que la adoración sea más profunda, ¿no? Es que vamos a subrayar eso y en la página 186 lo demás durante la semana y estimulará el deseo de los santos por estudiar la escritura diariamente. Entonces, por eso es importante estudiar la palabra y no sacar de la manga algo aquí, algo allá, pero sistemáticamente, en orden, así como nos están dando en la iglesia. Adelante. José, ¿ya puedes leer? Sí, Elenita, ¿en qué lección vamos? Perdón. No sabes, escucha, Elizabeth va a leer y tú escucha y ella después agarras la onda y tú lees después. Sí. 186 arriba. Adelante, Elizabeth. Sí, gracias. Cuando la iglesia primitiva se reunía, lo hacía para ser enseñada por la doctrina de los apóstoles. La revelación de Dios acerca de sí mismo manifiesta en los escritos y las enseñanzas de los apóstoles. Por esto, Pablo le escribió a Timoteo. ¿Ya sabes dónde estamos, José? Ok, sigue leyendo. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, muriendo con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Te congelaste las escrituras y a enseñar y a animar a los hermanos. Entonces ahí vamos a subrayar, si enseñas estas cosas, serás un buen servidor de Cristo. Subráyalo, ¿no? Dedícate a la lectura pública de las escrituras. Siempre ese énfasis, enseñar y animar a los hermanos con las escrituras. Gracias a Dios que tenemos eso cada semana en nuestra iglesia, ¿verdad? Y entre semana y hay tantos estudios que podemos tomar y aprender y seguir creciendo. Adelante, Ale Parra.
La iglesia en Corinto se había ido a un extremo de actividad emocional y sin sentido. Les gustaba hablar en lenguas de forma frenética y tenían demostraciones extravagantes, que eran vestigios de su pasado pagano. Estaban dejando de lado el contenido y la verdad para privilegiar experiencias externas, ininteligibles y emocionales. Pablo los exhorta en 1 Corintios 14, del 14 al 16, Vamos diciendo: dejando que otra persona lea. Clarita, ¿ya has leído? No, entonces te toca. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? ¿Cómo puedes decir amén a tu acción de gracias? Porque no estás haciéndolo con entendimiento. Entonces ahí vamos a subrayar en la página 183, tercer renglón, pues a orar con el espíritu, pero con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con entendimiento. Nada de eso de que, ay, me gusta la música y no entiendo lo que cantan. No, tienes que entender lo que estás cantando. Si no, vas a cantar herejías. Es como mucha gente de la canción de los Beatles, de Mi Dulce Señor, van cantándolo sin entender que están cantando a Hare Krishna, porque ahí está en la letra. Pero como no pones en entendimiento a la letra, ahí vas cayendo en esa trampa que ellos pusieron. Ujú. Y por eso muchas veces cantan en iglesias canciones que son antibíblicas, que no ponen entendimiento. ¿Qué estoy cantando? Es la doctrina, está bien en el canto. Adelante, Tere Laureano. ¿Estás ahí, Tere Laureano? Sí, aquí estoy. En los versículos del 23 al 25 dice: Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes. Y ahí sucede, gente entra en iglesias que hablan en lenguas y otros se asustan y se van porque dicen, ¿qué es eso? ¿No? Pero cuando están enseñando, profetizando, enseñar la palabra, se sentirá reprendidos porque la palabra redarguye nuestra alma. Entonces subrayen ahí, si todos hablan en lenguas, van a decir están locos, pero si profetizan, que predican la palabra, sentirán reprendidos, ¿no? Adelante. Ana María, ¿ya estás con tu libro o no? Yo creo que no. Adi. Adi, ¿tú puedes seguir leyendo? Dice, donde se encuentra el espíritu, ¿verdad? El efecto de la actividad. Ok. Si no, Chuy, ¿tú sabes dónde estamos? Ah, sí, no, sí, ya. Dice, el efecto de la actividad puramente emocional es que las personas se sienten bien. El efecto de la verdad es que adoran a Dios. La verdad es el corazón de la adoración y a menos de que el entusiasmo y la emoción estén ligados a la verdad, estas carecerán de sentido. Ajá. Entonces, si es nada más emocional,
te sentirás bien y mucha gente va a la iglesia porque quieren sentirse bien. Pero la verdad es que adores a Dios. Y subrayen lo último, la verdad es el corazón de la adoración. Y a menos de que el entusiasmo y la emoción estén ligados a la verdad, estas carecerán de sentido. Tenemos que tener entusiasmo, ¿no? Pero también ligado a la verdad. Nuevamente nos dice. Chuy, ¿puedes continuar? Sí, claro. Buenas noches. Dice, Nehemías 8 muestra el poder de la palabra de Dios para motivar a la verdadera adoración en aquellos que tienen un corazón dispuesto. Después de que Nehemías y el pueblo completaron la construcción del muro de Jerusalén, le pidieron a Esdras que leyera el libro que contenía la palabra de Dios. Esdras abrió el rollo ante los ojos de todo el pueblo e inmediatamente todos se levantaron ante la presentación de la palabra de Dios. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. La verdad de las Escrituras los hizo caer sobre sus rostros como un acto de adoración. Subrayen esta parte al final. Oyeron la palabra, por eso cuando escuchamos el sermón el domingo, eso debe de pasar. Luego adoraron al Señor inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. No tenemos hábito de hacer eso, pero la idea es adorar a Dios por lo que estoy oyendo. Quedar después con ganas de decir gracias por compartir la palabra. Me ayudó a centrarme, a no estar encimado de mí misma de tristeza porque las cosas no son como yo quiero. Ese es el plan perfecto que tú tienes para mí, a adorar a Dios. La verdad de las Escrituras los hizo caer sobre sus rostros como un acto de adoración. Este domingo, oyendo la predicación, ¿qué reacción vamos a tener? ¿Vamos a querer adorar a Dios por lo que Dios me ha lamentado ese día? Y terminamos con esta última parte. Iracema. Sí, Elenita, buenas noches. ¿Dónde se encuentran el espíritu y la verdad? Toda adoración genuina es la clase de respuesta sincera a la verdad de Dios y a su palabra. La verdad es el factor objetivo y el espíritu es el subjetivo en la adoración. Ambos deben ir de la mano. Y vamos a subrayarlo todo. Toda adoración genuina es la clase de respeto, es la clase de respuesta sincera a la verdad de Dios y a su palabra. La verdad es el factor objetivo. El espíritu, la emoción, es el subjetivo en la adoración. Adelante, Vicky. Sí, Elenita, gracias. Cuando la palabra de Dios domina la vida, se regula la alabanza y su adoración es conforme al parámetro divino. Por esto, Pablo amonestó a los colosenses que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Colosenses 3:16. Es la combinación perfecta, emoción regulada por el entendimiento, entusiasmo dirigido por la palabra de Dios. Vaya ese último, ¿no? Emoción regulada por el entendimiento. Entusiasmo dirigido por la palabra. Necesitamos las dos cosas. Todo el capítulo nos ha enfatizado tanto emoción como verdad. Burbujear, pero sobre la verdad, ¿no? Adelante, Fernanda. El Salmo 47:7 dice, Dios es el Rey de toda la tierra, por eso cantan
Cántenle un salmo solemne. La adoración no es simplemente una experiencia exática, carente de significado o contenido. No es un sentido bonito aparte de cualquier comprensión de la verdad. La adoración es una expresión de alabanza que surge del corazón hacia un Dios entendible porque verdaderamente se ha revelado. Y hasta ahí, quiero que subrayemos, la adoración es una expresión de alabanza que surge del corazón. Chicas, tengo que estar en la misma frecuencia. Tengo que estar conectada tanto con mi mente como mi alma, ¿no? Hacia un Dios entendible, porque he estudiado, porque verdaderamente se ha revelado. Y el último, Carmencita, ¿lo puedes leer? Sí, Elenita, claro que sí, gracias. Buenas noches a todas. Entonces, la naturaleza de la verdadera adoración está en el ofrecimiento de esta desde lo profundo de nuestro ser interior con alabanza, oración, cantos, generosidad y vida, siempre basados en su verdad revelada. La persona que adora a Dios debe tener un compromiso fiel con la palabra de Dios. La adoración no sucede por un evento celestial que nos hace postrarnos, se da por el fluir de nuestro entendimiento acerca de Dios, que Él mismo ha revelado en las Escrituras. Esto es adorar en espíritu y en verdad. Y ahí vamos a subrayar, ¿no? Que la verdadera adoración, En Liverpool hay camisas buenas. la verdadera adoración está en el ofrecimiento de esta, desde lo más, subráyalo, desde lo más profundo de nuestro ser interior con alabanza. Ahí está. Si no está dentro de mí, no lo pueden fingir de lo exterior, ¿no? Con oración, cantos, generosidad y vida, siempre basados en su verdad revelada. La persona que adora a Dios, examínate, ¿eres esa persona? Debe tener un compromiso fiel con la palabra de Dios. No es nada más emoción. Se da por el fluir de nuestro entendimiento acerca de Dios. Así viene la adoración, porque pienso en Él y burbujea mi interior para adorarle. Es lo que he visto en la palabra, las cosas reveladas en las escrituras. Esto es adorar en espíritu y en verdad. Gracias por los últimos minutos extras. Pero vamos a continuar la semana que viene viendo gloria a Dios en las alturas. ¿Cómo es esa adoración en la práctica? Qué lindo es meditar en adorar a Dios, ¿no? Hay que examinar nuestras vidas y pensar cuando la combi nos tiene encerradas, la vecina nos tiene encajonadas, cuando el perro hace popó en mi pasto, cuando tantas otras cosas pasan, cuando el esposo no es lo que yo quisiera. ¿Puedo adorar a Dios? ¿Puedo vivir para Él? ¿Hay alguien que no leyó que quisiera orar para terminar? O si leíste y quieres orar, también. Si no, voy a ganar yo. Leo ganó. Ok, Leo, te toca orar. Amado Padre, en esta noche te damos gracias, pues nos has enseñado tanto, nos has exhortado a que seamos más apegadas a tu verdad, que es la palabra, que seamos escudriñadas, que seamos examinadas constantemente por tu espíritu, pues tenemos que tener esa actitud de adoradoras en espíritu y en verdad. Esa adoración debe de venir desde dentro del corazón, con un entendimiento claro, porque para eso nos diste el entendimiento, para glorificarte, para honrarte. Gracias, Señor, por este estudio, y solo nos queda poner en práctica todo lo que hemos aprendido el día de hoy,
Te agradecemos por estos estudios y te pedimos que cada uno tengamos un sueño reparador y al día siguiente sigamos adorándote y alabándote en espíritu y en verdad. Gloria y honra a ti. Te pido por Maru para que tú la sigas fortaleciendo y que se cumpla el propósito en su vida así como tú ya lo tienes escrito, Señor. Tú eres el hacedor, tú eres el que vas a hacer en su vida y también en cada una de nosotras. Te pido por aquellas que pues no han entendido que el ser cristiano es obediencia continua, porque eso te alaba, eso te agrada a ti, Señor. Ayúdame a ser obediente también, para que todo lo que yo aprenda lo ponga en práctica y no solamente se quede en estar oyendo, que no sea una oidora olvidadiza. Te doy la gloria a ti en nombre de tu Hijo Señor Jesucristo. Amén. Temer su nombre es adorar. Que Dios les bendiga, chicas. Gracias, Elenita. Gracias, Buenas noches, igualmente.